¿La pandemia nos ha cambiado la vida o la forma de vivir? Esta ha sido una de las tantas preguntas que ha estado presente en muchos de nosotros en estos días. Hoy nada es igual a lo que teníamos y vivíamos antes del 20 de marzo. ¿Por qué? Hace 7 semanas se declaró la pandemia como consecuencia de la expansión del coronavirus y la COVID-19. Para muchos han sido 7 semanas de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje de muchas cosas. Proceso de aprendizaje no exento de presiones, incertidumbre y hasta miedo ante un enemigo omnipresente y letal. Por cuestiones fortuitas me ha tocado vivir esta experiencia en un pueblo de características rurales. Gran parte de su población, campesinos, pequeños productores y empresarios, deriva su sustento de las actividades agropecuarias, y su vida y trabajo han seguido sin muchos sobresaltos. Para muchos otros, trabajadores rurales, asalariados y jornaleros sin contratos formales de trabajo, su rutina diaria se transformó levemente. ¿Por qué?, se preguntarán muchos. La respuesta es sencilla, obvia si se quiere. La vida en el campo no se detiene. Las vacas siguen consumiendo la hierba, los suplementos alimenticios, bebiendo el agua y dando la leche para sus crías cuando a éstas se les permite estar con sus madres. Y las gallinas no dejan de comer y poner los huevos, y así los demás animales domésticos. Los cultivos siguen la misma lógica. Su ciclo no se detiene. Los frutos vienen después de la florescencia, esta después de la germinación y esta sigue a la siembra. Y finalmente llega la cosecha. Los perros, que en el campo no son propiamente mascotas como lo son en la ciudad, siguen comiendo y disfrutando de sus placeres perrunos. Pero las plantas y los animales desde hace más de 10.000 años fueron domesticados por los humanos. Independiente de los grados de tecnificación, la producción agraria es un proceso humano que hoy no se puede sustraer a las decisiones políticas, económicas y sociales que se producen en los diferentes niveles territoriales, desde el municipio hasta las bolsas de valores como la de Nueva York o Tokio. Los precios de los alimentos, piensos, medicamentos e insumos de la producción han subido con el precio del dólar de manera dramática. Entre tanto, los precios de muchos productos de las fincas han caído hasta niveles de ruina. Muchos productores han perdido sus cosechas, en algunos lugares por las heladas y el verano, en otros por los crudos inviernos y las pestes. Y como si los rigores del tiempo no fueran suficientes, las políticas son otra calamidad que deben afrontar. Los préstamos anunciados con la emergencia económica se fueron a los bolsillos de los empresarios, de los más ricos. No hay subsidios para los campesinos ni productores rurales. No hay compradores para las cosechas o si los hay, no las pagan a un precio justo. Los productores tampoco han podido ir a las grandes plazas de mercado a vender sus productos. Y por último, las declaraciones del ministro de Agricultura producen vergüenza cuando no risa. Si descontamos los avatares a los que están sometidos los productores campesinos, podríamos decir, maravillosa la vida del campo. En el campo el tal confinamiento no existe. Allí uno se puede mover con toda libertad. Se puede disfrutar de los amaneceres y los atardeceres, deleitarse con el canto de las mirlas, el zumbido de las abejas y el aleteo de las mariposas amarillas. La leche la recoge el lechero, los huevos cuando superan las necesidades de la familia se venden a los vecinos. Sin entrar en detalles, todo parece fluir sin contratiempos. Los días se pasan sin darse cuenta. No hay tiempo para intoxicarse con las noticias del coronavirus, del precio del dólar, del aplanamiento de la curva o de las declaraciones de los tiranos
que han encontrado el terreno abonado para justificar la tiranía. Históricamente los campesinos y la población rural han estado no solo aislados, sino abandonados por el Estado, de manera que nada ha cambiado con la pandemia. Si alguna vez se los ha tenido en cuenta, ha sido en época electoral. Sus votos han sido definitivos para elegir a sus verdugos. Su ingenuidad y en muchas ocasiones su falta de formación política ha hecho que crean que algún día un gobernante se acordará de ellos. No ha pasado y esta vez no será la excepción. Al abandono del Estado y de los gobiernos se suma el hecho de que hoy no pueden recibir visitas. El mejor regalo que se les puede dar es dejarlos tranquilos. El virus se ha concentrado en las grandes ciudades y se debe mantener el cerco epidemiológico. Pero las fincas desde hace mucho tiempo dejaron de ser autárquicas, autosuficientes. Es necesario ir de la vereda al pueblo de vez en cuando. Antes los campesinos solían ir al mercado y a la misa los fines de semana. Hoy las iglesias están cerradas y las plazas de mercado también. De todas formas, la gente del campo baja al pueblo a comprar insumos y proveerse de los productos que no dispone en la finca cada semana o quincena. Muchos habitantes de las ciudades anhelan la tranquilidad y las amenidades que ofrece la vida del campo, y en cierta forma tienen razón. He tenido la oportunidad de disfrutar algo de ello, pero muchos lo han dicho. Una cosa es vivir en el campo y otra muy diferente vivir del campo, de lo que la tierra produce. A los citadinos les fascina lo primero, por ello cada vez más gente tiene doble residencia para disfrutar de la vida rural. Probablemente después de la pandemia, la mirada al campo, a la vida rural recobre mayor trascendencia y el retorno a la tierra, al huerto, a la naturaleza puede ser una alternativa de vida. Incluso el campo se ha convertido en salvavidas de muchos campesinos que emigraron a las grandes urbes presionados por el desempleo en las ciudades. Hoy huyen a sus lugares de origen, a las fincas de sus padres que dejaron hace años. En la ciudad de Lima hemos visto las terminales de buses atestadas de familias esperando un boleto para volver al campo. Además de la libertad que nos da el campo, puede ser la alternativa de muchos para no morir de hambre. Porque, aunque se ha dicho que el coronavirus afecta por igual a todos, no es verdad. El virus, como otras pestes, ataca con mayor rigor a los más vulnerables y los pobres de hecho lo son. Eso dicen los epidemiólogos. A diferencia del campo, en las grandes ciudades y centros urbanos, el confinamiento se siente con mayor rigor. Por supuesto, no para todos por igual. No es lo mismo vivir en un apartamento de 120 o 200 metros cuadrados, una familia de 4 personas, que vivir en un apartamento o casa de 60 u 80 metros, una familia de 6 o de 7 personas. No es lo mismo una familia de 4 adultos que una familia de 2 o 3 niños. No es lo mismo estar trabajando de manera remota que haber perdido la manera de ganarse la vida con el trabajo diario. No es lo mismo tener 30 o 40 años que tener 70 u 80. No es lo mismo ser un poeta o un intelectual donde el trabajo creativo fructifica más en solitario que rodeado de gente. En fin, hay muchos matices que se deben considerar para poder decir cómo vivimos y nos afecta física y emocionalmente el confinamiento. Puede haber tantas historias como individuos o familias confinados. La paradoja de las grandes urbes hoy es que mientras la vida en la calle se hace más amable, no solo para los humanos, sino para otras formas de vida, en las viviendas se torna más difícil y a veces hasta hostil. Disfrutar de calles menos contaminadas y ruidosas y menos peligrosas es algo que nadie lo había previsto.
Y si hay algo que aprender de esta pandemia, es lo que por fuerza de las circunstancias nos ha tocado cambiar. Modificar la forma de habitar las ciudades, más teletrabajo cuando se pueda, propiciar y estimular formas de movilidad alternativas como la bicicleta, la patineta o caminar más. Distribuir mejor las jornadas de trabajo durante las 24 horas del día y, por supuesto, aprender a disfrutar más de la vida en el hogar. Prescindir de formas de consumo innecesarias, de hábitos poco saludables para uno como persona y también para los otros y el medio ambiente. La pandemia ha hecho más amable la vida, no solo para los ciudadanos, sino para otras formas de vida. Muchos animales han vuelto a la ciudad. Se han visto alcaravanes, pájaros de los llanos orientales en la ciudad de Bogotá y otros tantos que han enriquecido la diversidad de la vida silvestre al borde de la extinción. Paradójicamente, las palomas, habitantes habituales de la ciudad, han sufrido porque los ciudadanos compasivos y los turistas no han podido estar para darles el alimento. Una de las lecciones que debería quedar de la pandemia es aprender a moderar nuestros consumos energéticos y de materiales para disminuir la huella ecológica, porque ya hemos sobrepasado la capacidad de sustento del planeta. Estas son las preocupaciones de un ciudadano. ¿Cuáles son las preocupaciones del gobierno, de los políticos y de los empresarios hoy? El crecimiento económico. ¿En cuánto va a caer el Producto Interno Bruto? Comenzaron diciendo que 3%, va en 5%, y cuando esto termine, si termina algún día, llegará a 8 o 10%. ¿Por qué les preocupa tanto el Producto Interno Bruto? ¿Por qué no les preocupa la salud, la distribución de la riqueza, la renta básica para que todos puedan vivir dignamente? Sencillo, porque es en la falacia del dinero que se soporta la riqueza de los dueños del mundo. No es el dinero ni los bancos los que generan riqueza genuina. Su acumulación se sustenta en la especulación. Ya lo había dicho Podolsky en el siglo XIX. Lo que genera riqueza genuina es la agricultura, pero no todo tipo de agricultura. La riqueza de verdad la generan las agriculturas tradicionales, que son las que aprovechan la energía del sol a través de la fotosíntesis y la convierten en biomasa. Tampoco se ha generado riqueza sacando de las entrañas de la tierra los combustibles fósiles, dejando a su paso enormes impactos ambientales y sociales, incluyendo el calentamiento global. Es tiempo de reivindicar el decrecimiento, no en términos monetarios, sino de materiales y energía. Es tiempo de cambiar los indicadores de bienestar por indicadores biofísicos que den cuenta de los límites físicos del planeta. Pero no solo el cambio de los indicadores. Es menester propender por mayor justicia y distribución de los medios y las oportunidades. Se requiere justicia social, ambiental y territorial. Esta última servirá para saldar o compensar la deuda ecológica de las economías de los países ricos, contraída históricamente con los países pobres. Una manera de ir ajustando esta cuenta es reducir las exportaciones de materias primas de países del sur a los países del norte. Producción local, consumo local en lo posible, los llamados circuitos cortos de mercado. Construir territorios agroalimentarios sustentables es imprescindible hoy. Es tiempo de cambiar el modelo de sociedad industrial soportado en combustibles fósiles por una sociedad sustentada en energías alternativas. Es la única manera de revertir la tendencia inercial del cambio climático que lleva más de 200 años. Es la oportunidad para comenzar a construir una nueva civilización
si queremos que la humanidad perdure por muchos años en el planeta. De no hacerlos, estaremos abocados al hundimiento de la cultura humana. Es el principio para instaurar una ciudadanía y una civilización ecológicas. Para terminar, me pregunto, ¿podemos mirar el futuro con optimismo o estamos condenados a continuar por la misma senda? No me hago muchas ilusiones. La reconocida socióloga Saskia Sassen, en entrevista reciente, ha dicho: la humanidad es muy propensa a olvidar rápidamente los momentos difíciles. Más pronto que tarde los olvidarán y seguiremos lo mismo o quizá peor. Desde mi óptica, no hay que perder la esperanza. No hay duda de que la pandemia nos ha permitido aprender más sobre muchas cosas. En medio de la babel que circula en las redes sociales y los medios de comunicación de masas, hemos aprendido más historia de las pandemias, más geografía, sabemos un poco más de China, de Corea del Sur, incluso de nuestros vecinos más próximos. Lo más importante, hemos aprendido más sobre nosotros mismos y, por supuesto, hemos sido más conscientes de nuestra vulnerabilidad y finitud. Ello hará que la pesadilla de la cual no parece que fuésemos a despertar nos evocará siempre la idea de un horizonte diferente, un nuevo amanecer.